Señores, buenas tardes. Hace un ventarrón ahí afuera, que si ustedes me ven más despeinada de la cuenta, as usual, Manuel se rió, Manuel Núñez que está conmigo, que es parte de este programa. No, pero es verdad, si ustedes me ven más despeinada de lo que yo usualmente estoy, en mi modo despeinado, es un ventarrón que hace allá afuera y un frío. Ya estamos todos cogidos otra vez con la garganta, con el moquerío y todo. Así que no es la India que está aquí, qué sé yo cómo que se llama. El monzón. El monzón de la India. El monzón de la India. Dios. Miren, yo no aguanto este frío. Yo soy un cangrejo. Yo soy un cangrejo. A mí me gusta el caliente. Ay, no. Estos fríos no me gustan. Bueno, Manuel, gracias por estar aquí. Tenemos varias cosas que quiero conversar contigo. Primero, decirte que ¿qué piensas? Dicen, diseñan estrategia, listín diario de hoy, diseñan estrategia para desmantelar bandas de traficantes. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tráfico de Personas contará con el apoyo de analistas criminales y organismos internacionales para identificar rutas, gestores y aliados de las operaciones ilícitas en ese ámbito. La magistrada Johanna Bejarán, encargada del nuevo ente, advirtió que desmantelarán esas estructuras criminales. Eso es un paso de avance porque nosotros estamos clasificados como un país de tráfico que ejerce el tráfico de personas. Así es. Salimos en los informes internacionales. Y ellos mismos han abusado un poco de la situación porque nosotros en realidad somos víctimas del desmantelamiento de Haití. Claro. Pero cuando se verifica el tráfico de personas, somos el país acusado. Exacto. Y el país emisor, el país que fomenta ese tráfico, no aparece. No aparece. O sea, es decir... Hasta un canadiense ya tiene una agencia de viaje. Un canadiense lo han agarrado 3 veces. Hay grupos de ONGs que se dedican directamente a inhibir las acciones soberanas del Estado Dominicano, denunciándonos, atacándonos. O sea, toda la estructuración está para tratar de traer la mayor cantidad de niños, la mayor cantidad de parturientas, la mayor cantidad de refugiados a este país, con el objetivo de, ya ellos han renunciado a mejorar Haití, ya han renunciado a recuperar ese país, y el objetivo es sacar a la gente de una situación que para muchos resulta infernal. Y entonces, evidentemente, nosotros, además de que tenemos que ser la válvula de escape, según ellos, de ese problema, también tenemos que ser los que jurídicamente pagan. Exacto. Por ese tema, es decir, ese, como en el refrán ese español, después del cornudo, apaleado. Sí. Bueno, los haitianos, que me parece muy bien, que trabajan en las banaderas de Montecristi, están acusándolos a los productores de maltrato y de una serie de cuestiones a los empresarios de los guineos allá en Montecristi, los haitianos, los trabajadores haitianos. Bueno, eso siempre ocurre. Lo cual me parece muy bien de parte de los haitianos, porque es verdad que son unos buenos desgraciados, todos esos empresarios con los haitianos. En realidad, eso siempre ocurre, porque de hecho la zona franca del Grupo M, que está establecida en Haití, que tiene unos miles de empleados del lado dominicano y del lado haitiano, en la parte haitiana hay un grupo político que se creó en contra de esa empresa dominicana llamado Bate Ubré, cuyo objetivo era esencialmente desacreditar a la empresa y decir que ellos son mal pagados, que si todas las que hay que ir a ver eso, porque yo he ido y eso es a número 1. Claro, pero en definitiva, los haitianos acusan a todo el mundo de esclavista, que es una tradición. Sí. De hecho, decía un antropólogo, Laene Courbon,
que la palabra esclavista tenía que referirse para ellos al que tiene, al dueño de la producción. Sea quien sea, aunque no sea esclavo. Porque el trauma de la esclavitud todavía lo llevan y lo están transportando. Ya no son trabajadores esclavos porque trabajan por un salario. Sí, por un salario, así es. Ya la esclavitud no existe, pero siguen siendo el con trabajo mentalidad. Esclavo es el trabajo sin salario. El trabajo salariado no es el trabajo esclavo. Exacto. Es el trabajo moderno. Sí. Que existe, sí. Que puede ser bueno, puede ser malo, pero es un salario, el capitalismo, y es la fuerza de trabajo. No es al individuo, el esclavo es al individuo que está preso. El esclavo es una propiedad. Una propiedad humana, personal. El trabajador es un ente libre. Claro. Que voluntariamente exacto. decide trabajar por y vender un salario. Su fuerza de trabajo, como dijo Marx, porque Marx lo explicó muy bien. Sí. No es la persona, es su fuerza de trabajo. Exacto. La que entonces, vende. O sea, en realidad, pero naturalmente como es un país que vive bajo el trauma, se fomenta el odio a los empleadores inclusive, e incluso algunos empleadores han estado en riesgo de muerte, amenazados de muerte. Ellos jamás en la vida le han dicho a República Dominicana, muchas gracias porque nos socorriste cuando el terremoto. No, eso no existe. No le importa. En las gracias para República Dominicana es la maldición para ellos. No, pero tú recuerdas a Evan Paul, que lo conocimos, en tu casa lo conocí. Así es. A Evan Paul. Cuando se dijo que creía de República Dominicana, si debía agradecer, y él dijo, nunca agradeceremos a nuestros torturadores. Torturadores. Torturadores, dijo. Una declaración absolutamente desproporcionada y así es. Llena de odio, porque el odio es la base de esa sociedad. Y evidentemente eso al final no contribuye a la paz. Primero porque los dominicanos estamos en nuestro país, lo primero. Segundo, que lo que se está discutiendo dentro del país. Si usted no quiere vivir aquí, se puede ir. Exactamente. O sea, usted no está obligado a vivir aquí. Exacto, para que no te torturen. Para que usted no lo exploten. Exacto, para que no lo torturen. Para que no lo maltraten. Para que no lo vejen. Para que no lo discriminen. Exacto. Váyase a su país. Sí, váyase a su país. Porque allí usted tiene derecho a reclamar todo. Nada. No aquí. Mira, hablando sobre eso, dice precisamente hoy, tengo del periódico Le Noveliste, que dice que el señor Franz Duval, sí, es el editorialista. El editorialista de Le Noveliste, y dice, la cacofonía, eso es hoy, está destruyendo la poca soberanía que nos queda. A 8 días del 7 de febrero, fecha fijada para el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición, durante los últimos 2 años, no ha surgido ninguna solución dentro de la clase política haitiana para delinear lo que viene a continuación. Y dice Franz Duval, el Consejo Presidencial de Transición está contando los últimos días antes de ocupar el lugar que le corresponde en la historia. Su rotundo fracaso sigue siendo su incapacidad para detener la maquinaria infernal de las pandillas. Más de 10,000 vidas se perdieron durante los 22 meses de gobierno del Consejo Presidencial de Transición, entre abril del 2024 y diciembre 2025, según el recuento de la ONU, dice el señor Duval. En enero de 2025, 2 meses después de que el Consejo Presidencial Transitorio destituyera al primer ministro Gary Conille en medio de un nuevo brote de violencia, la ONU informó que la violencia de pandillas causó la muerte de al menos 5.601 personas el año pasado, un aumento de más de 1.000 víctimas en comparación con 2023, según cifras verificadas de derechos humanos. Y es que no se pone, dice que van a CARICOM, de que vamos a hablar con CARICOM, y en CARICOM todos los partidos que van, ahí está también él diciendo, la cacofonía en Haití está destruyendo la poca soberanía que nos queda, y que en CARICOM todos los partidos, uno dice una cosa y otro otra, y que CARICOM ya está cansado, no se ponen de acuerdo nunca. No, CARICOM estaba haciendo una política
conforme a la voluntad haitiana, cuando González estaba prácticamente acusando a la República Dominicana con el objetivo de traspasarle totalmente ese problema a este país. Naturalmente en aquel momento no se le dio porque González fue parado en seco, pero toda la campaña que tenía González, que tenía esa finalidad, era eso. Mira, yo pienso... ¿Cuál era el nombre de González? Ralph González. O sea, fíjate que cuando tú recuerdas la cifra que se dio de la guerra de abril, eran 3.000 muertos, ¿no? En la guerra de abril, sí. Aquí hay 10.000. 10.000. ¡10.000! O sea, que y con varias una guerras de abril. Y con una invasión. Y con una invasión. Y además están armados y no hay ningún atisbo, ninguna señal de pacificación. Ellos han reconocido, digo yo, bueno, el periódico El Caribe acaba de publicar la semana pasada un editorial que dice eso, dice, los haitianos nunca logran ponerse de acuerdo, pero eso es algo innato desde el inicio. Claro, hay toda una cuestión, porque es una cuestión cultural, yo entiendo, exacto, de su formación, de que si yo cuántas tribus, eso es lo que uno lo explica. No, lo que pasa es que al momento de su independencia, sí, Haití no era una nación. No. Nosotros sí lo éramos, pero no teníamos un Estado. Haití tenía un Estado sin nación. Oye, no teníamos una nación sin Estado. Entonces, en 1804... Una nación que implica un territorio, una lengua común, religión común. Nosotros teníamos eso. Éramos una colonia. Un grupo humano. Pero éramos una colonia. Homogeneizado por la cultura, sí, por el modo de vida, exacto, por la estructura social. El lenguaje. Por el lenguaje. Sí. O sea, toda esa estructuración histórica la tenía. Que la forma el tiempo. Es interesante. Es la nación. Sí. La nación puede tener o no tener Estado. Sí. Pero sí, en la nación dominicana existía aún sin Estado. Como existe la nación puertorriqueña, aunque no tenga un Estado. Es cierto. La nación puede pervivir sin el Estado, va bien. En el caso haitiano, ellos fundan un Estado, se fundan el Imperio de Haití, Jean-Jacques Dessalines, en 1804. Sí. Pero en el momento en que se funda ese Estado, la mayor parte de la población son extranjeros, han nacido en África. El 60% hablan unos 20 idiomas diferentes. Sí. El grupo que está siendo criollo, o sea, que está nacionalizando, es el grupo criollo. Sí. Y ese grupo es minoritario. Sí. Por eso la estructuración de la nación en Haití, es decir, el obrar junto, el trabajar junto, ha sido tan difícil. Y tuvieron que crear el creol para poderse entender. El creol. Porque no tenían francés, porque no enseñaban el francés. No sabían francés. Está el creol y está el vudú, que es la religión y el nacional. vudú, que ellos la transforman. Esas dos formas son las que van creando la nación. Pero al mismo tiempo, como no hay una estructuración nacional de todos los grupos, del grupo negro, que es el mayoritario, sí, del mulato, sí, y de algunos blancos que podía haber, o sea, entonces lo que va creando la argamasa para ellos es lo que planteaba ese señor, el de la independencia, el secretario de Dessalines, Boisron-Tonnerre, que dice que para plantear el acta de independencia de Haití fue menester el cráneo de un blanco como tintero, cráneo de un blanco como tintero, la piel de un blanco como pergamino, como papel, como pergamino para escribir, y como pluma una bayoneta. Es decir, sí, era un credo de odio. Ese es el secretario de Dessalines. Sino que lo plantea en la misma Constitución haitiana. ¿Lo plantea en la Constitución? Sí, en el frontis, en la introducción está planteado. Yo había oído eso, había leído eso, pero no sabía que era en la Constitución haitiana. En la primera Constitución está planteado eso. Es decir, que está planteado un credo de odio porque lo que unifica a toda esa masa informe, sin brújula, ¿verdad?, es el odio a la raza blanca. Y a los mulatos, porque entonces se divide Haití después de la independencia. Bueno, el norte de los negros. A los 2 negros, años de Dessalines ocupar su imperio, se produce el asesinato
en la cañada de Pont Rouge. Por sus propios generales. Por sus mismos generales. Sí, señor. Lo matan al padre de la patria, sí, la Dessalines. Y entonces una loca llamada Desfilé logra recuperar la cabeza y la coloca. Porque se la mocharon. Sí, eso es parte de su signo, ¿verdad? Cultural. La decapitación y la coloca en el panteón de los Inginá. Y el país se divide por 13 años en una monarquía al norte, sí, que restableció la esclavitud. La esclavitud. Encabezada por Henri Christophe, sí, el rey Christophe, y una presidencia. El rey Christophe. Vitalicia al sur. La de Pétion. La de Alexander Pétion, el mulato. El mulato. Que el que nos. Boyer es mulato. Boyer era asistente de Pétion. Que logró. Que dice que ese libro, yo lo tengo que mandar a México, el libro. Sí, sí. Al doctor Balcácer. Sí, el libro de Oliveri. Sí. De Oliver. Dice que precisamente Boyer, cuando van a invadirnos a nosotros, es pensando como se ha unificado el norte con el sur, que todo esa que eran duques, tenían títulos nobiliarios que le había Christophe creado, ¿verdad? Entonces, a repartir esa tierra de este lado. Entonces, como tenía que unificar y tenía esa masa de generales, pero que eran aristócratas, exacto, tenía que darle tierra para que se estuvieran tranquilos, y para acá fue que cogió. Exacto. Eso dice Oliver. No, muy interesante. Adueñaron de casa, de tierra, y expropiaron a la gente por su color, porque además los haitianos iniciaron, según esa misma constitución de 1805, en el artículo 12, prohíbe que los blancos puedan ser propietarios. Sí. Y entonces eso dio inicio a un conjunto de expropiaciones para repartir esas tierras entre sus generales. Sí. No entre los dominicanos pobres. No. Los comunistas. Pero es que tenía que darle para que no se le armara guerra perpero en Haití, con todos esos generales que eran duques, condes, porque Cristóbal los había hecho, eran negros, pero bueno, el mismo él era rey, el rey Cristóbal. Sí, bueno, era cocinero primero, pero al final pues se hizo rey imitando la corte francesa, que será su... Porque también... Qué interesante, ¿eh? Lo interesante es que mucha gente cree sí, que los haitianos hicieron una revolución imitando la revolución francesa, sí, que es una revolución en contra del poder absoluto de la monarquía, sí, sí, para crear una república. Una república. No, ellos hicieron una contrarrevolución, o sea, una revolución para instalar la monarquía absoluta. Porque ellos eran monarcas, todos fueron después emperadores, que realmente era contrario Parece a todo mentira, el ideario, pero todos aquellos que están creyendo que la historia avanza en un sentido y no en el otro, también avanza en el sentido contrario. Y en este caso, Haití avanzó en el sentido contrario. Hay otra, bueno, por cierto, que ya salió en el periódico El Día, que me quedé pasmada. Lo que nosotros trajimos aquí, que el periodista Familia nos envió, que están apareciendo mujeres decapitadas en la frontera. Hoy sale en el periódico El Día. Dice que 4 o 5 mujeres han aparecido decapitadas en el periódico El Día. Nosotros lo tratamos aquí, el problema. Son mujeres haitianas o dominicanas. Ellos dicen, y lo dice el periódico El Día, que es lo más probable así mismo, que sean haitianas, que están o las buscan gente que las cruce y las decapitan, o le cogen los cheles y vienen a hacer algún negocito, las decapitan. Porque no hay dominicano que yo sepa que decapite a nadie. Le puede una puñalada, le puede hacer esto. La decapitación es una firma. Míralo ahí, mira. Es una firma. Ejército apresa haitiano vinculado a muertes de mujeres encontradas decapitadas en el río Macasía. Eso es Macasía. La decapitación es una firma haitiana. Realmente, es una firma, como el Perlebrón. Bueno, fíjate que el fuego, tirarle el collar de fuego. Fíjate que los familiares de Soto, ¿verdad? Soto Corniel, que eran 3, los 3 fueron degollados. O sea, fue prácticamente
aquí, en Puerto Plata, ¿no? En Puerto Plata, los 3 fueron degollados. Sí. Y hay más de 20 dominicanos que han sido decapitados. Pascual Ramírez, uno de La Vega, es decir, ha habido muchas personas que han pasado por ese fenómeno haitiano, que han sido decapitados, y una muerte muy violenta. Muy violenta. O sea, desde luego, esas circunstancias, cuando un dominicano muere, en esas circunstancias, eso se convierte en un suceso normal. Pero si es un haitiano que muere en República Dominicana, hay que ir a la ONU, la ONU y pedir excusa y las de aquí. Y enviar a ¿Tú sabes que un documento de la Cancillería, sí, porque hay dos, sí, es cierto. dos visiones, dos raseros diferentes. Sí, que más me interesa es que Olivier plantea, Olivier es su libro, maravilloso. Sí. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito. Yo creo que sí. Olivier plantea, que yo quisiera que tú tuvieras la gentileza de invitarlo para que venga a hablar contigo, no conmigo, contigo. Bueno, yo le voy a decir. Tú se lo dices. Sí. Tú le dices que yo quería mucho a su padre. Sí. Entonces, dice Olivier que tú sabes que hay esa historiografía de prohaitianos que ha habido aquí en República Dominicana, que comenzó en la UAS, con toda esta izquierda, con nosotros en la izquierda, vanagloriando, y Haití allá arriba, y nosotros allá abajo. Pues eso es la historia que se propició desde la UAS en un tiempo, que eso es verdad. Yo lo sé porque lo participé en eso. Tenía cuestiones como de decir que nosotros llamamos a la intervención haitiana, y hasta hay un libro de una persona, una conferencia, y algo, que la República Dominicana dice, que venga la invasión haitiana, los militares que estaban aquí, decían que sí, hicieron panfletos llamando a que los haitianos penetraran aquí en el país. O sea que la invasión del 22 fue una cosa consensuada del pueblo dominicano, llamando que los haitianos vinieran. Eso es absolutamente falso. Primero, porque los documentos de llamamiento son documentos haitianos. Ellos mismos inventaron esa situación para decir que lo han llamado. Y segundo lugar, porque aquí no hubo ningún referéndum, ningún plebiscito de adhesión de los haitianos. Ahí hubo, evidentemente, algunos dominicanos que sirvieron a Boyer porque fueron comprados, pero siempre hay traidores, pero eso no define el carácter del pueblo. Y además, al poco tiempo hubo la resistencia de los alcarrizos, o sea que el país... Eso lo explica muy bien, y da la razón. Y eso que tú dices, ¿de dónde se tomaron esos documentos? Que historiadores haitianos lo han usado y se lo han traspasado a historiadores modernos dominicanos. Exacto, sí, que ellos mismos de que hubo el llamamiento, que nosotros queríamos no están la en intervención, la invasión pero además, haitiana. Nosotros... Lo que había de este lado. Sí, nosotros tiene que ser un plebiscito, y aquí no hubo plebiscito para eso, de adhesión, o sea que... Y que estaban los llamamientos, y él hace una explicación muy buena sobre, principalmente una joven historiadora, que tiene una conferencia sobre eso. Sí, bueno, amiga tuya, Lora. Amiga tuya, sí. Bueno, Lora, está bien. Quisqueya Lora. Sí, muy bien, muy inteligente, brillante. Pero muy prohaitiana. Sí. No le sirve al interés Terror nacional. en Elías Piña. Hallazgo de mujeres decapitadas cerca del río Macasías alarma a los comunitarios. Para que ustedes vean que nosotros trajimos ese tema. Son Esto cosas sale que hoy. son espantosas. Bueno. Yo creo que las autoridades deben ponerle coto a eso. Bueno. Porque situaciones como esa, de difundirse más allá del ámbito propiamente haitiano, pueden afectar el turismo y la imagen de la República Dominicana. Eso es lo que me da miedo. O sea, a todos estos pro-haitianos, empresarios pro-haitianos, que tengan cuidado con esta vaina, que esa gente no juega, a ellos no les importa nada. Van a desacreditar el país como un país que es además, haitiano, Haití parte 2 nosotros. Tengan cuidado, que nosotros tenemos un turismo demasiado importante y tenemos una situación de estabilidad demasiado importante para que ustedes sigan con la misma vagabundería de siempre. A ustedes, a los empresarios dominicanos, lo estoy diciendo. ¿Ok? Porque si logran exportar esa inestabilidad de allá y esa imagen de falta de derechos,
asesinatos, de violaciones hacia la República Dominicana. Dime tú. Pueden contaminar toda la temporada y anular totalmente. Así mismo. Porque naturalmente el mundo le ha dado la espalda a Haití. Sí. Estados Unidos le ha dado la espalda a Haití. El CARICOM no quiere saber de Haití. Los franceses no quieren saber de Haití. Es que no se puede, con Haití no se puede. Y entonces, claro, todo el mundo lo ha abandonado y se han olvidado de ellos. Sí. Y el país pero como tú dijiste, la fuerza del débil. La dictadura del débil. La dictadura del débil, la fuerza del débil se llama eso. Entonces ellos han usado a la República Dominicana como el país que debe cargar. Sí, señor. Porque tú eres de ellos. Sí, con ese San Benito. Sí, señor. Y evidentemente a mí no me parece que sea sensato. Tenemos que pensar en nuestro país, por favor. Lo esencial es que las autoridades... Tenemos que pensar en nuestro país, empresarios, no ganen tanto cuarto con eso. Porque ustedes van a joder el turismo dominicano. Ustedes. Después no nos quejemos, cojollo. Mira, hay un periódico, El País Español, que coge a Punta Cana y la vive desacreditando. No, que en Punta Cana las haitianas son violadas, que en Punta Cana pero todos los días, y hay una chica ahí en El País que vive escribiendo todas esas cosas en contra en ese periódico, el periódico español, El País. Sí, son campañas elaboradas por las ONG cuya finalidad es tratar de desacreditar y de... Ojalá tú veas las cosas que dice esa señora, esa muchacha, sobre nosotros y de Punta Cana, cuando todos hicieron la situación que se hizo en Punta Cana de recoger y esto y lo otro, los haitianos ilegales, escribió un artículo, ella está esperando que la vengan a violar, eso es Punta Cana. Esa caraja. No, porque hay toda una... Fíjate, tuviste lo que ocurrió con Julio Iglesias, que es una cosa risible. ¿Sabes? Que dos demandantes y las que demandan no demandan. Quien demanda es una ONG en nombre de ellas. En nombre de ellas. O sea, que no dan la cara tampoco. No, y que es dominicana y que fue en Dominicana. Sí, entonces un absurdo, es decir. Es que nosotros no hemos tenido suerte con el servicio exterior dominicano. El único servicio exterior dominicano que sirvió fue el de Trujillo. Coño, después de ahí, todos estos embajadores que tenemos, ahí tenemos un embajador pro haitiano que ha estado viajando para arriba y para abajo, tú lo sabes. Sí. Nada, dime tú. Otro embajador pro haitiano en Chile, un embajador pro haitiano en Francia, cojollo. La iglesia en manos de Lutero. La iglesia en manos de Lutero. O sea que realmente... Bueno, pendejos. Y todavía están en la Cancillería hablando pendejadas. Y en el Instituto de Inmigración aquí, ¿quién lo dirige? Bueno, otro más. Sí, ya tú sabes. Dime. Si no, realmente... Son tan bárbaros que hicieron el documento que tiene que ver con que si en Haití pasaba algo, tenían el derecho de coger para acá y había que abrirle toda la frontera para recibirlos a todos como refugiados. Ese es el documento de Florinda Rojas. El último una que barbaridad, dejó. Porque eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Verdad? Que si se devaluaba ¿cómo se llama la moneda haitiana? La gourde. El gourde. Y había una situación de inestabilidad. Los haitianos tenían que venir para acá, ¿ok? Y nosotros recibirlo en toda una cantidad de construcciones fronterizas. Están negando. Y buscarle empleo, buscarle escuela, buscarle comida, buscarle todo. Eso es Florinda Rojas dejó ese documento ahí. Están negando los resultados históricos que decidieron la fundación del Estado Nacional. Y aquí todavía no nos damos cuenta de toda esta vaina. Manuel. No, hay demasiada conspiración en contra del país. Demasiada conspiración. Bueno. Manuel, tus últimos artículos, el siglo XVII y el siglo XVIII, República Dominicana. Sí. Siglo XVII, el siglo de la miseria. Es un siglo terrible para el país, porque es el siglo en que se producen las devastaciones de Osorio, en 1606, 1605. Es el siglo en que se destruye prácticamente toda la base de la economía atera. Luego se reconstruye, pero en todo ese siglo se produce una pobreza extrema porque se perdieron más
de 100.000 cabezas de ganado. Apenas se recuperaron el 10% de todo eso. Una gran parte de la población de las provincias que estaban del lado oeste, que era la Yaguana del Yaquimo, la Vera Paz, que es donde está hoy Haití, sí. Vallajá, que es donde está Cabo Haitiano. Sí. Todas esas provincias fueron devastadas por Osorio para tratar de impedir que los comunitarios de esas zonas se dedicaran al contrabando con extranjeros sí. de origen holandés, que a su vez ellos veían el peligro de la contaminación religiosa, sí. porque España estaba representando la contrarreforma. O sea que había dos luchas, la lucha contra el contrabando y la lucha religiosa. Sí. Y eso fue lo que provocó esas devastaciones. Que Pedro Mil hace el gran incendio. El gran incendio, habla de sí. las Biblias que llegaban entonces. Las Biblias sí. protestantes, que fueron quemadas por el sí. padre Añasco en la, Pedro Mil el gran incendio, precioso, en la plaza de la catedral. Y entonces, tras eso vino entonces la etapa en que se quedaron allí todo ese ganado en esa porción, sí. y eso atrajo a los bucaneros y filibusteros que se abastecían, comían, tenían ahí ganado, el bucán, sí, y entonces vamos a comer, vamos a asar una vaca. Se fueron instalando primero en la isla de la Tortuga, que es una isla que está a 14 kilómetros de la Española, pegada al norte de Vallajá, y a partir de la Tortuga también fueron desalojados por el gobernador Juan Francisco Montemayor y Cuenca. En 1655 logró recuperar la Tortuga y sacarle ya a los franceses, pero en esa misma fecha llegaron los ingleses y se adueñaron de Jamaica, y el conde de Peñalba, Bernardino Meneses Bracamonte, mandó a quitar la guarnición, y entonces ocuparon la Tortuga, y a partir de ahí la Tortuga fue ocupada en las guerras europeas, amparado en las paces de Nimega. Se instalaron en la zona del norte, en Pol de Pe, que es más allá de Cabo Haitiano, y ahí fueron creando la base de una instalación. Hacia 1691 atacaron, 89, perdón, atacaron Santiago, la quemaron, el gobernador Tarín Cusín, y en 1691 los dominicanos, exactamente el 21 de enero de 1691, la cincuentena dominicana, vencieron a los franceses, destruyeron la colonia, expulsaron a los franceses, y esos dominicanos que vencieron a los franceses lo hicieron bajo palio de una virgen traída de Garrovillas, Extremadura, llamada la Virgen de Altagracia. Y ese es el origen del culto de la patrona del pueblo dominicano, qué bello. Que es la Virgen de Altagracia, que se celebró este mes. Sí. O sea que nace directamente de la victoria de la batalla real de la Limonade, sí. en que los criollos vencieron a los franceses. Pero como no había una prohibición, no ocuparon permanentemente el territorio, y eso hizo que volvieran nuevamente los franceses, claro. Y en 1697 en el castillo de Risuí se firmó el reconocimiento de que esa parte iba a ser cedida a Francia. Entonces, Manuel, de la miseria, nosotros teníamos una miseria tan grande que decían que las mujeres salían al anochecer para ir a misa por los harapos que tenían. Eso era aquí en la capital. La miseria era terrible. Terrible. Porque, de hecho, las monjas mandaban a las criadas a ejercer el oficio más viejo del mundo para que trajeran algo de comer. Y los personajes que se hicieron famosos, había uno que era el jefe de la corrupción, Rodrigo Pimentel, que era un prestamista. Un Pimentel ya era corrupto. Hay que tener cuidado con nuestros amigos. Cállate, no digas eso. Rodrigo Pimentel
que era el personaje más famoso, que fue inclusive acusado porque tenía varias barraganas, que eran las famosas queridas de la época. La oficial era un apellido de Ledesma y fue acusado y llevado a juicio de residencia en España, pero era tan corrupto que logró corromper hasta los propios jueces y logró comprar un espacio en la catedral y allí en la iglesia de las Atarazanas, y allí está enterrado el personaje. ¿En la Atarazana? Sí, sí. ¿Aquí? Sí, sí, aquí. Mira, Manuel, pero lo que yo quiero decir, el siglo XVII de la miseria, pero el siglo XVIII todavía sigue siendo de la miseria. También. Que tú escribes también 17 y 18. Y entonces a mí lo que me interesa es Sánchez Valverde en el 18. ¿Qué es lo que pasa con Sánchez Valverde? Terrible, porque Sánchez Valverde era racionero de la catedral. Sí. Nació aquí. Nació aquí. Sí. Dicen las malas lenguas que era abuelo de Buenaventura Báez. Ah. Sí, sí. Ajá. Porque tú sabes que los curas sí, déjalo tenían ahí, hijos déjalo ahí. Y eso no. Déjalo ahí, que hay familias muy honorables de descendientes de curas. Déjalo ahí. Sánchez Valverde sale del país en ese siglo XVIII, que también es el siglo del esplendor de Sandomangue, porque en Sandomangue hay 400.000 esclavos, en Santo Domingo hay 14.000. Sí. O sea, fíjate tú la 400.000 y se habla hasta de 500.000 esclavos. Exacto. En lo que era Haití, la Sandomangue. Y aquí 14.000. 14.000. Es decir, que prácticamente no había. Nada. Y eran esclavos dedicados al servicio doméstico. Tan pobres como sus amos. Eran esclavos tan pobres que los amos enviaban a los esclavos a trabajar. Que di que la esclavitud para que les pagaran aquí, algo. Dice Olivier que la esclavitud aquí, la esclavitud ya en esa época aquí, era que ellos pagaban como si fueran los señores feudales, más bien. Sí, pagaban ellos le pagaban al amo para que lo dejara sembrar. O sea que la esclavitud se había distorsionado también. Sí, se ha convertido en una especie de aparcería. De aparcería, de pago de... Porque era que no había nada. No había nada. Y al mismo tiempo España enviaba un barco una vez al año. Exacto. Del situado. Sí, llegaba. Y nadie quería inscribirse como quinto en el ejército porque cobraban tardísimo. Claro. Y es decir, que el país estaba en una situación de miseria. Entonces, ¿qué hace Sánchez Valverde exactamente? ¿Qué es lo que hace Sánchez Valverde? Escribe ese libro que es Idea del Valor de la Isla Española, sí, con el objetivo de convencer a la corte de que esta isla tiene minas, tiene cosas que deben hacerle caso a nuestro territorio. Por eso que se llama Idea del Valor. Sí, y al mismo tiempo, primero reivindicarse de él porque lo han degradado, y decir, mire, yo soy capaz de elaborar un informe, y al mismo tiempo reivindicar a su isla, a la que él pertenece, con el objetivo de que se dedique la atención que ya se le había dedicado a Cuba, que era una gran productora ya en aquel momento, y que se fijen en Sandomangue, porque él tiene dos modelos. Él usa el comparatismo como modelo de pensamiento y diciendo, bueno, si en Sandomangue, que es la 3/4 parte de la isla, o sea, es decir, un cuarto de la isla, una cuarta parte de la isla, es la colonia más rica del mundo. Del mundo. Primer productor de azúcar, productor de café, productor de añil, productor de tabaco, productor de algodón, y recibe más de 700 barcos por año. Señor. Y exporta una inmensa cantidad de riqueza. Sí. Pues la parte dominicana que no tiene, que tiene más territorio, tendría mucho más razón para ser un factor de riqueza. Y ser, digamos, sin necesidad de ser mantenido, sino que se produzca en la parte dominicana ese progreso que le está echando de menos. Pero a pesar de esa pobreza, se iba creando esa identidad nacional. Claro. Porque eso es lo interesante. Se iba creando porque no había inmigración. Exacto. No había inmigración, ni inmigración, sino que la población se iba reproduciendo con el mismo cuerpo, es decir... Y nos íbamos juntando, porque somos todos mulatos. Exacto. Nos íbamos juntando. Ya en aquel momento... la pobreza nos unió. Era una comunidad mulata. El propio Sánchez Valverde era también mulato. Mira qué interesante. O sea que claro. Era una comunidad mulata porque
se había creado una especie de proximidad en todos los estamentos, y la esclavitud era una esclavitud señorial. Quiere decir que no había esclavos. Sánchez Valverde mismo cree que para poder desarrollar el país hay que importar mano de obra. O sea, sí. Pero los haitianos creían eso también. También. Moreau de Saint-Méry. No solamente, sino... No, en aquella época todo el mundo creía lo mismo. Salvo Montesquieu. Pero la propia Ilustración creía. Por eso es que Napoleón devuelve y dice, vayan a buscar la esclavitud otra vez. Y manda a Leclerc. La iglesia cree lo mismo. De hecho, y Napoleón manda a Leclerc a restaurar la esclavitud. A restablecer la esclavitud. Y en África había esclavitud, porque estamos creyendo como que la esclavitud es un invento de los europeos. Pero en Roma había esclavitud, porque es que la esclavitud no es solamente africana. La esclavitud, lo que vendían los negros a los franceses eran los africanos, los achanti. Había naciones enteras que se dedicaban a cazar negros y vivían como reyes, porque entonces los franceses le vendían el tabaco, le vendían el tafiá a esos reyes africanos que se hicieron adictos al alcohol, y entonces para que hubiera tabaco y ron para ellos había que buscar más esclavos. Louverture planteó que había, dentro de todas sus cosas, de adquisición y esto y lo que había que buscar también la forma de volver a esclavizar. Sí, Louverture planteó el trabajo forzado. Forzado. Es decir, pero era una especie de esclavitud. Que los esclavos tienen que permanecer en las plantaciones, trabajando. Si le iba a pagar algo, pero seguían trabajando igual. Que era el sistema llamado la corvée, que era el trabajo esclavo. Pero entonces, Manuel, nosotros podemos decir que ese sentimiento de nación ya, oye, porque para nosotros librar todas aquellas guerras que libramos por la libertad, por la independencia, con una nación que venía de esta miseria tan grande como éramos nosotros, porque España nos había abandonado, que es lo que plantea. Somos un país huérfano. Éramos huérfanos. Sí. Eso es una heroicidad que yo creo que los dominicanos no la entendemos. Eso es algo tan heroico, que no teníamos armas, que no teníamos nada, y venían los haitianos con todas las armas napoleónicas, y nosotros nos enfrentamos, coño, hasta a pedra limpia. Carajo, y logramos la independencia. Lo dice Dixon Porter. Dixon Porter llega al país en el 1845, porque los Estados Unidos envían a este almirante con la finalidad de saber si van a reconocer a la República Dominicana. Y él dice que los niños, los ancianos, las mujeres, todos colaboraban en la empresa de la guerra. Carajo. Y no distinguen en los colores, que todos están peleando por la libertad. Por la libertad. Y eso es heroico. Unidos y justamente esa visión de la existencia de la nación dominicana. De la nación dominicana. Es la que crea ese ideal. Porque con los tres factores negativos que teníamos, el factor demográfico, tenía Haití 4 veces más población. El factor militar tenía 50.000 soldados y nosotros armados. Y bien armados. Y el factor económico tenía una economía 13 veces mayor. Esos tres factores que gravitaron todo el siglo XIX. Así es. Y que provocaron todo el fenómeno de la anexión, porque la anexión fue el predominio de un enemigo demasiado poderoso en aquel momento. Sin embargo, los dominicanos lograron la independencia. Logramos la independencia. Mire, yo quisiera como que, yo no sé si yo me entusiasmo demasiado, pero esas son cosas que hay que el maestro y que en las casas nosotros tenemos que decir, señores, salíamos de una miseria de 2 siglos, 17 y 18, cojollo, y en el 19 sin cuartos, cuando la restauración, ¿te acuerdas que era con Harapo tocando la corneta? Exacto, ¿no? Harapo en la restauración. Y comiendo plátano con casabe. Era un plato bastante... Y eso lo hicimos, cojollo. Dios bendiga este país. Dios bendiga este país. Dios lo bendice. La Virgen de la Altagracia lo bendice. Eso es verdad. Manuel, seguiremos hablando. Yo te lo agradezco tanto. Y sigue escribiendo. Señores, búsquelo. Hay que decirlo en acento. Todos estos artículos de Manuel Núñez, que viene para un libro. Gracias, Manuel, por esa labor que tú estás haciendo por este país. Muchas gracias. A ustedes,
Gracias a Plaza Lama, como siempre, por supuesto, a Café Santo Domingo, al Grupo Rica y a Propiel. Recuérdese que jabón y cremas para la piel, Propiel. Gracias.